Los gestos en los teléfonos móviles llevan con nosotros bastante tiempo, eso es cierto. De hecho, recuerdo hace ya bastantes años aquella BlackBerry Z10 que era, bueno, una de las pioneras, ¿no?, en ese sistema operativo que BlackBerry ideó para que fuera cómodo su uso con una sola mano y que fuera sobre todo más natural, más intuitivo, y por eso nacieron los gestos. Gestos que, como digo, llevan con nosotros muchísimo tiempo. De hecho, si eres todavía de los que utilizan botones en pantalla, por favor, evoluciona, ¿vale? Pero el caso es que, bueno, estoy probando este Motorola Edge, un teléfono que no es nuevo ni muchísimo menos, pero en el que me he encontrado unos gestos que son absolutamente de otro mundo. Así que nada, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Vamos con los gestos de Motorola. Pues bien, lo primero que tengo que decir, evidentemente, para poneros un poquito en contexto, es que este Motorola Edge en concreto lleva Android 10, ¿vale? Ya sabéis que Motorola hace una versión bastante stock de Android, es decir, no añaden demasiadas cosas, pero las que añaden, ojo, porque están muy bien pensadas. Si recordáis, este teléfono tiene una pantalla bastante curva en los laterales, ¿vale? Es una pantalla casi con efecto cascada. Pues bien, os voy a contar cómo Motorola ha pensado las soluciones para aprovechar al máximo este tipo de pantalla. Y lo primero de todo son unos gestos en la pantalla lateral o en la barra lateral. Digamos que en la esquina, ¿vale?, en el borde del teléfono, vamos a poder ejecutar ciertos gestos. Hay una barra lateral que es muy similar a la que encontramos en otros fabricantes. Ya sabéis que es la típica barra, pues que ahí aparecen accesos directos para hacer una captura de pantalla, acceso directo para acceder a una aplicación favorita. Ese tipo de cosas, obviamente, están en este Motorola, pero además, digamos que Motorola ha ido un paso más allá y ha ideado unos gestos que podemos hacer sobre esa barra. ¿Gestos como cuáles? Pues por ejemplo, deslizando el dedo hacia abajo, vamos a acceder al panel de notificaciones. Si volvemos a deslizar hacia abajo, vamos a acceder a ese panel de ajustes rápidos. Si deslizamos hacia arriba, vamos a poder acceder, por ejemplo, a la multitarea, las aplicaciones que tenemos recientemente utilizadas, y así con muchas otras cosas. De verdad, me parece una solución súper clave y que está muy bien pensada. Pero por supuesto no son los únicos gestos de los que vamos a hablar hoy. Ya sabéis que Motorola tiene sus llamados Moto Actions, ¿vale? Las acciones de Motorola que están, digamos, englobadas dentro de una propia aplicación en el teléfono. Pues bien, aquí esto es algo que lleva con nosotros muchísimos años y es algo que Motorola yo creo que lo ha sabido mantener bien porque está muy bien. Por ejemplo, hacer un gesto de agitar para encender la linterna, o por ejemplo hacer un doble giro de muñeca para acceder a la cámara. Pero la cosa va mucho más allá, no nos quedemos en la superficie. También hay un gesto que me ha llamado muchísimo la atención, que es el gesto para acceder a la pantalla dividida, ¿vale? Cuando quieres tener dos aplicaciones al mismo tiempo en tu teléfono, bueno, pues la manera de hacerlo es haciendo un swipe de izquierda a derecha y ahí accedes a la pantalla dividida. De verdad, una cosa muy inteligente, muy bien pensada y que resulta realmente cómodo en el día a día. Y ya que tenemos una pantalla con esta gran curvatura, que yo soy consciente, que a mucha gente esta curvatura tan exagerada no le gusta, yo soy el primero, pero la verdad que cuando me dan soluciones de este tipo me lo empiezo a plantear. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo tenemos un Moto Game Time, es decir, un modo de juego que es también un hub de juegos como encontramos en cualquier otro fabricante, pero en este caso Motorola ha querido aprovechar esa pantalla curva. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues dándonos la posibilidad de activar unos gatillos que van a hacer las veces de L y R, ¿no? En un mando tradicional de PlayStation o de Xbox, bueno, pues vamos a poder configurar para que esos gatillos pues hagan acciones dentro de un videojuego. Por ejemplo, yo he probado con Call of Duty Mobile, he seleccionado el gatillo R para disparar y el gatillo L para la mirilla. De verdad, es una tontería muy grande, pero convierte a este Motorola Edge en un teléfono en el que la experiencia de juego es fantástica sin pretender serlo. Es decir, este no es un teléfono gaming, ni muchísimo menos, no es un Red Magic 6, no es un Asus ROG Phone 5, pero es que la experiencia de juego es fantástica gracias a estas cosas. Y antes de ir con otro gesto que me ha llamado muchísimo la atención, os quiero contar un detallito, que es un widget que ha ideado Motorola, que la verdad desconozco desde cuándo lleva en teléfonos Motorola, pero yo lo he descubierto ahora y me ha llamado mucho la atención. Se llama Widget Pro. Básicamente es el típico widget del reloj, ¿vale?, que tenemos en nuestra pantalla de inicio, con formato circular, aparece la hora, aparece el tiempo, pero tiene incluidos unos gestos, unos swipes. Si tú deslizas hacia abajo sobre el widget, vas a cambiar esa vista, por ejemplo, a la vista solo de la información meteorológica. Si vuelves a deslizar, vas a cambiar a la vista, por ejemplo, solo del calendario. Es decir, incluso puedes poner también, por ejemplo, los datos de pasos que llevas andado, es decir, la información que tengamos guardada en nuestro perfil de Google Fit. Es una tontería, pero desde luego está muy bien pensada.
Y ahora vamos con otro gesto, el último de todos, que me ha gustado muchísimo, que es en la pantalla de bloqueo. Más que la pantalla de bloqueo, es la pantalla Always On Display. Ahora entenderéis por qué lo pongo entre comillas. Bueno, básicamente tiene un modo que es detecta cuando acercamos la mano al dispositivo, o bien si tocamos la pantalla de alguna manera, bueno, pues se activa esta pantalla de bloqueo especial, que básicamente es un fondo negro, lo cual viene muy bien para ahorrar batería, y nos da la típica información, ¿no? De la hora, si tenemos alguna notificación y demás. Ok, hasta aquí todo normal, ¿vale? Esto es como vemos en otros fabricantes. Lo bueno de esta versión de Motorola es que esa pantalla de bloqueo también tiene gestos. Es decir, si dejamos pulsado, por ejemplo, sobre el icono de una notificación, imaginaos que nos llega un correo electrónico, pues bien, dejando pulsado ese iconito pequeño de la notificación, vamos a poder realizar diferentes acciones sin soltar el dedo de la pantalla. Por ejemplo, un acceso rápido para responder ese email, o para archivarlo, o quizá para eliminarlo. Es decir, todo va un paso más allá y nos permite un uso con una sola mano de verdad muy cómodo. De todas formas, no penséis que este software de Motorola es perfecto, porque no lo es. De hecho, yo creo que debería ya estar actualizado a Android 11, pero bueno, eso llegará en un futuro, pero le faltan cosas como muy básicas. Es decir, es tan stock la experiencia que nos da Motorola que hay veces que se nos caen o se nos quedan en el tintero funciones que son realmente útiles. Pongo un ejemplo muy rápido, la grabación de pantalla. La grabación de pantalla, bueno, pues no existe una grabación de pantalla de manera nativa en este Motorola Edge, lo cual puede ser un problema para muchos de vosotros. Si queréis grabar, por ejemplo, vuestros gameplays, tendréis que recurrir a aplicaciones de terceros. O por otro lado, que la interfaz de cámara, a mi gusto, está bien, está bien y tiene muchas funciones, todo lo que quieras, pero es verdad que la interfaz está un poquito anticuada. Es decir, Motorola tiene cosas que mejorar y creo que la actualización Android 11, que espero que llegue en breve, les va a ayudar a esto. De hecho, han anunciado que el Motorola Edge Plus, ¿vale? Que no es este, es la versión superior a este, va a incluir un modo Ready for Dock, que es algo así como el Samsung DeX de Motorola, que desde luego voy a intentar probarlo por todos los medios porque me parece una de las funciones muy claves. En cualquier caso, creo que Android 11 le va a venir muy bien porque, entre otras cosas, va a solucionar esas carencias que actualmente tiene. Ya sabéis que en Android 11, por ejemplo, viene una grabadora de pantalla nativa. En fin, de verdad, bravo Motorola, bravo, porque hacía mucho tiempo que no probaba ya un teléfono como este, el Moto Edge. La verdad que me ha gustado mucho más de lo que yo pensaba y sobre todo porque esos pequeños detalles, esa vuelta de tuerca, ese pensar un poquito más allá de, oye, hemos hecho una pantalla curva, genial, qué bonita queda, no, vamos a aprovecharla para cosas que sean útiles para la gente, y de verdad creo que Motorola lo han hecho muy bien. Así que nada, desde aquí mi enhorabuena a Motorola, espero ver más novedades en este sentido, porque ya sabéis que soy un loco del software. Y nada más, me podéis dejar en comentarios qué opináis vosotros, si os parece útil, y nos vemos como siempre mañana, mañana aquí hay otro vídeo a la hora de siempre. Que vaya bien, chao.